Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 5 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La vida de poder a seguir y la cita la encontramos en Juan capítulo 13, versículo 36, donde dice lo siguiente: Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás más tarde. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien es el revelador, el consejero, que tanto necesitamos para poder entender tu palabra, para poder acercarnos a ti, para poder conocerte, seguirte, obedecerte y servirte. Ayúdanos, Señor, con este fin a estudiar tu palabra, y que no sea simplemente una búsqueda de conocimiento, sino que realmente entendamos que hemos sido separados desde antes de la fundación del mundo para ser santos, para ser separados para tu gloria. Ayúdanos, Señor, con este fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, empieza así el devocional. Dice: y dicho esto, añadió: sígueme. 3 años antes, Jesús le había dicho: sígueme. Y Pedro siguió sin vacilar. Había sentido la irresistible atracción de Jesús y no necesitó que el Espíritu Santo le ayudase. Obviamente estamos hablando de los años que Pedro tuvo el privilegio, tuvo la oportunidad de ser llamado por el Hijo de Dios para seguirlo, para servir con él, para aprender que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el Salvador, que había sido enviado, que había sido anunciado desde el jardín del Edén. Y mientras estuvo con Jesús en la tierra, fue suficiente para él sentirse completamente como irresistiblemente, como dice aquí, atraído al Señor Jesús. Durante su ministerio, Pedro tuvo la oportunidad, como nos dicen los evangelios, de ver los milagros, el poder, de oír la doctrina, de ser totalmente testigo del ministerio terrenal del Señor Jesús. Y durante todo este tiempo, Pedro realmente no conocía quién era Jesús. Muchas veces metió la pata. Y otra cosa es que Pedro tampoco conocía quién era Pedro. Él no conocía sus debilidades, él era un hombre impulsivo que se sentía, como dice, atraído, que se sentía comprometido con el Señor Jesús, pero realmente no fue hasta el final de su vida que él se dio cuenta de que era un pecador y que necesitaba el total señorío, necesitaba algo diferente. Inclusive ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con él mismo. Dice: más adelante llegó al lugar, hablando de Pedro, donde negó a Jesús. Imagínense, ¿quién se hubiese podido imaginar que Pedro, digamos, después de haber estado con Jesús todo ese tiempo, haber visto hasta la transfiguración de Jesús en el monte, llegase a negar al Señor, a tener tanto temor, a tener tanta incredulidad como cualquier pecador, de poder hasta negar al Señor Jesús antes de su muerte y su resurrección, obviamente. Dice que Pedro negó a Jesús y su corazón quedó quebrantado. Sabemos que Jesús se lo anunció y que probablemente Pedro dudaría de inclusive de lo que Jesús le estaba diciendo. Dice:
después de todo eso, ¿no? Después de haberlo negado y haberlo, de que su corazón haya quedado quebrantado, dice, luego recibió el Espíritu Santo y Jesús volvió a decirle, sígueme. Ya estamos hablando del final del Evangelio del apóstol Juan, ¿verdad? Dice, ahora no hay nadie delante de Pedro más que el Señor Jesucristo. Pedro llegó a estar en una relación sin interrupción con el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, lo cual obviamente cada creyente debería disfrutar. Dice, en el primer sígueme, no había nada misterioso, puesto que el Señor Jesús estaba en hueso y carne, Dios encarnado, delante de él, ¿verdad? Era un seguir externo. Todavía sus ojos podían presenciar, sus oídos podían oír al Hijo de Dios delante de él. Pero ahora, es decir, después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, dice, ahora a Jesús le pedía un sacrificio vivo, y le pedía la rendición de su interior. ¿Verdad? Lo que el Señor nos pide a todos, que rindamos nuestra voluntad, no que lo sirvamos con un culto exterior como si fuera una religión que no nos conecta, que no nos lleva al Dios vivo, ¿verdad? Entonces Jesús le pidió, como dice aquí, un sacrificio y una rendición de su interior. Dice, entre estas dos ocasiones, Pedro había negado a Jesús con juramentos y maldiciones. Esto lo pueden revisar, como dice aquí el hermano, en Mateo capítulo 26 del 69 al 75, donde claramente hay registrado hasta un proceso donde Pedro está avanzando poquito a poco y en 3 ocasiones niega aún conocer al Señor Jesús, y luego obviamente canta el gallo y Pedro sabe que Jesús lo conocía y aún lo había llamado, aún lo había amado. Esto es interesante, importante para aquellos de nosotros que conocemos al Señor, que a pesar de que Él sabe todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos dejado de hacer, el Señor, dice la palabra, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que pudiéramos hacer bueno o malo, como dice de Jacob y de Esaú, que Jacob fue elegido antes de que los mellizos nacieran y que nada ni siquiera hubiesen hecho ni para bien ni para mal. Y todo porque nos enseña que Dios nos ha elegido según el puro afecto de su voluntad, lo que encontramos en Efesios capítulo 1, según el designio de su propia voluntad. Y esto debe ser un descanso total para nosotros, de entender que nada hicimos para ser salvos y por lo cual tampoco puede haber algo que nos lleve a perder nuestra salvación. Obvio, la simiente, la semilla incorruptible dará su fruto, como vimos en Marcos capítulo 4. De lo suyo, la semilla dará su fruto. Bueno, regresamos al devocional, dice. Pero luego llegó Pedro al fondo de sí mismo. Y yo creo que en el momento que él se dio cuenta que Jesús lo había amado, que lo había separado, conociendo perfectamente que lo negaría justo cuando más Jesús lo necesitaba. Sin embargo, eso no cambió lo que Dios había decidido. Entonces dice, pero luego llegó Pedro al fondo de sí mismo y a la anulación de toda su autosuficiencia. Pedro llegó a este lugar donde tuvo que aceptar que él ni se conocía y que mejor era entender que era capaz de lo peor, pero que a pesar de todo, el Señor lo amaba. Dice, no quedaba en él nada en lo que jamás podría confiar. Y eso es un buen lugar a donde nosotros podemos llegar. Perder toda autoconfianza
y reconocer que estamos en las manos del Señor por el puro afecto de nuestro Padre. Dice, estado de miseria lo dejó finalmente dispuesto a recibir todo lo que el Señor resucitado tenía para él. ¿Cuál era el don y la promesa? Dice, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo, el don, las arras de nuestra salvación, esa promesa que Dios había dado desde el jardín del Edén de restaurar la comunión con su creación. Esto, por supuesto, solo por el sacrificio vicario expiatorio, de Jesucristo en la cruz del Calvario, aquel sacrificio que satisfizo la ira de Dios que debería haber caído sobre cada uno de nosotros como pecadores, puesto que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién de nosotros no ha pecado? La palabra dice que todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. De la misma manera, el apóstol Pedro no tenía ninguna esperanza en sí mismo y esto lo tuvo que entender cuando llegó hasta negar a su Señor. Pero ahí fue cuando Jesús sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Dice, no importa qué cambios haya llevado Dios a cabo en ti. Nunca es bueno apoyarnos ni siquiera en los cambios que vemos en nosotros mismos, aunque son evidencia de la gracia de Dios, pero es que no deberíamos nunca quitar nuestros ojos del Señor Jesús y pensar como que ya llegamos a un punto en nuestra vida donde podemos confiar en nosotros mismos. No deberíamos nunca llegar ahí. Dice, apóyate tan solo sobre una persona, es decir, el Señor Jesucristo, y sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que Él mismo nos da. Recordemos que el fruto del Espíritu no es algo que el ser humano puede tener separado del Espíritu, por eso se llama el fruto del Espíritu en nosotros. Si el Espíritu no está en nosotros, nunca habrá el fruto, pero el fruto no se va a separar nunca de la persona del Espíritu Santo tampoco. Dice, todas nuestras promesas y resoluciones terminan en un fracaso porque no tenemos poder para cumplirlas. De más está que pongamos toda nuestra fuerza, nuestras palabras, que decretemos, decidamos o declaremos como tantas personas piensan que pueden hacer. Nada podemos hacer separadas de Cristo. Es decir, nada bueno, nada agradable, nada aceptable a Dios podemos hacer nosotros separadas de la persona de Cristo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando llegamos al final de la cuerda de nuestros propios recursos, no solo mentalmente, sino de forma integral. O sea, en todas las áreas de nuestras vidas podemos recibir el Espíritu Santo. Mientras estemos compitiendo por el lugar que solo el Espíritu Santo debe tener en nosotros, de más estamos. Entonces, recibid el Espíritu Santo. El concepto es el de una inundación, ¿verdad? No solamente un poquito del Espíritu Santo, no algo como que recibes un depósito primero y luego vas a recibir la llenura del Espíritu Santo. Absolutamente no. El Espíritu viene completamente como un don, como algo que Dios está dándonos por lo que Cristo Jesús alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario, lo cual quedó verificado por su resurrección al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Esto es lo que la palabra de Dios nos confirma, nos dice desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la recuperación de todo por Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, para
ponerlo todo, sujetarlo completamente en las manos de su Hijo Cristo Jesús. Y este es el misterio que el apóstol Pablo nos revela nuevamente en Efesios capítulo 1. Les animo que vayan y lo lean para que se anime su alma con la verdad que nos viene del Evangelio por medio de la palabra. Entonces, ya para terminar, dice, ahora solo hay uno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, cuando estamos inundadas en Él, que dirige el curso de nuestra vida. El Señor Jesucristo, quien nos compró por sangre, ¿verdad? Quien ahora es nuestro representante, la cabeza de la iglesia, nuestro todo por todo. Bueno, espero que toda esta verdad te anime de todo corazón a descansar en el amor de Dios que encontramos únicamente en el Señor Jesucristo. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo en esta linda meditación, este devocional tan maravilloso de nuestro hermano Oswald Chambers. Espero poder compartir el de mañana contigo también, y hasta entonces, que Dios te bendiga.